Ok. Ahí ven, chicos, la presentación. Sí, señor. Sí, profe. Genial, genial. Ok, vamos a ver. El tema de hoy es historia de la calidad. Entonces, este tema yo sé que yo les he ido hablando a través de estos últimos días, pero hoy me voy a referir a varias cosas, a varios aspectos que tal vez para algunos sean pues aburridos, pero a mí siempre me gusta dejar claro esto porque una de lo más importante es conocer por qué las cosas se dan, qué fue lo que sucedió y qué generó tal situación. En su momento tal vez pudo haber sido una situación pues mala, que, que hiciera cada una de lo que se generó. No sé si alguien me está escribiendo ahí en el chat, me pareció o no. Es que como estoy presentando no puedo ver el chat, entonces ahí cualquier cosa me dice. Entonces, para empezar con esta parte de la historia de la calidad, yo siempre cuando trato de resumirlo para que esta clase no se haga así como muy, muy tediosa y muy aburrida, pero a mí me interesa mucho este tema en sí. Ok, cuando se habla de este término, calidad, esa foto, ¿cómo a qué se les parece a ustedes? El antiguo Egipto, ¿no? Podría ser Egipto, pero no es Egipto. Una ciudad famosa en la Biblia que no sea Egipto. Israel. Babilonia. Ajá. Israel es famosa, sí, pero la tercera, Babilonia. Eso se supone que fue Babilonia, según mapas que se generaban. Entonces, se dice, según haciendo una recopilación de libros y demás, que dicen estos días, Babilonia es como de registros que se tienen, es uno de los lugares, pues, que tiene por lo menos un dato interesante para el tema, que es, digamos, esta ciudad, pues, dice que existió 220 años antes de Cristo a los 350 años después de Cristo. El imperio babilónico, pues, ¿ustedes recuerdan algún nombre de algún rey famoso que está en la Biblia? Nabucodonosor. Ajá, correcto. Y había Nabucodonosor II, tuvo un hijo que tiene un nombre un poco extraño, que casi no fue conocido, pero él sí generó un código como de vida para la ciudad y todos sus descendientes. Eso estamos hablando ya al final de la era de Babilonia. Y ese río que está acá, ¿cómo se llama? No se acuerda. El Jordán. Profe, ya ahí sí no sé. No. Se vale batear, no. El Nilo. Éufrates, alguien dijo Éufrates. No, el Nilo no. El río Éufrates. Acuérdense que todas las ciudades antiguas tenían que tener un lugar donde se abastecían de agua. Y era este río, y que también le servía de navegación y protección, en su caso. Entonces, bueno, esta ciudad fue... Y el código de Hammurabi, que es famoso, que fue el hijo de Nabucodonosor II, él estaba cansado de que continuamente existían problemas con los albañiles. Entonces, él, entre su código de vida y su código, que se conoce con ese nombre, estableció eso. Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba, matando al hombre, el albañil será condenado a muerte. Entonces se dice que eso es uno de los registros más antiguos que se tienen en relación a un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque está exigiendo que un código de construcción que no había, porque ahí no existía, sino
él habla de materiales fuertes y que si no se cumplía con esto y se derrumbaba la casa, pues el albañil iba a pagar con su muerte. Bueno, ya casi le doy paso a la persona que está ahí ingresando para terminar con esta filmina. Cuando hablamos de fenicios, ¿quiénes fueron los fenicios? Vea que ellos estuvieron por ahí en el siglo XII antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. ¿Quiénes fueron? Los que inventaron el alfabeto. Sí, muy bien. Ellos generaron el alfabeto, ¿cierto? Muy parecido que fue utilizado básicamente por los griegos y demás, pero hay datos curiosos con los fenicios. Vamos a ver. En Babilonia estamos con los fenicios. Resulta ser que los fenicios se asentaron y fueron como una pequeña tribu muy fuerte comercialmente, y se puede decir que ellos dominaron una parte de lo que hoy es Marruecos y se establecieron ahí, muy cerca del mar, o sea, a las orillas del mar Mediterráneo, pero ellos tenían una función tan importante que ellos lo que hacían eran mercaderes, ¿verdad? Entonces eran mercaderes. Antiguamente, ellos lo que hacían era, llegaban a Egipto, llegaban a Babilonia y a otras ciudades importantes de aquella época antigua, y ellos comerciaban vasijas, telas, y también, recuerda, ¿por qué fue que Cristóbal Colón lo aventuraron a que fuera a buscar Pues, qué era lo que andaba buscando? ¿Qué era lo que andaba una buscando? ruta expresa de navegación. Ajá, pero ¿qué era lo que necesitaba en ese momento la reina Isabel? Creo que necesitaba como una ruta de Especies. comercio más rápida, más directa. Ajá, y andaba buscando qué mercancía. Especias. Correcto. Sí, sí. Y los fenicios eran expertos en traer especias por todo el Mediterráneo. Y entonces ahí implicaba lo que obviamente el Imperio Romano los dejaban, porque ellos eran muy buenos en lo que hacían. Entonces hay una foto, aparte de lo que dijo la compañera. Ellos son conocidos por dos cosas: por ser excelentes mercaderes, por lo del alfabeto, y una característica: ellos dominaban prácticamente todas las lenguas que se desarrollaban alrededor del Mediterráneo. Incluso llegaron hasta Inglaterra con sus productos, y todos los Países Bajos, Bélgica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a que conceptos de la época antigua, ustedes en ¿qué idiomas creen que hablaban ellos? Conocidos. Acuérdense de la Biblia. ¿Qué idiomas sabían? Arameo, profe. Arameo. ¿Qué más? Griego, romano, Griego, romano, latín, lo que dice latín. latín Árabe. también, árabe, Árabe, sí. ajá, y un montón de lenguas más, que ya hay lenguas muertas ahí, y el alfabeto de ellos todavía se conserva. De hecho, es muy, hay letras ahí, la B, la A, vienen generándose casi por el principio de ellos. Pero también eran muy buenos en los números, entonces los números pues les ayudaban mucho a la hora de sacar. Pero básicamente, cuando alguien robaba algo en la antigüedad, ¿qué era lo que le hacían? Le cortaban la mano. Le cortaban las manos. Ajá. Una costumbre que tenían los fenicios, porque para los fenicios ellos trataban directamente con las altas jerarquías de los diferentes reinos. Entonces imagínense usted ir a venderle al rey de Babilonia telas para los vestidos y de las esposas, a los príncipes de Egipto, o ir, por ejemplo, a Roma a venderle de estos artículos a los reyes de Inglaterra, a los de España. Entonces, ellos tenían un código y era así de simple. La práctica era,
si usted repetidamente me está vendiendo artículos que tienen defectos, se le cortaba la mano. Así de simple. ¿Qué les parece estos dos ejemplos de la antigüedad? Muy drásticos, ¿verdad? Ahora pues... Sí, muy drásticos, pero era, en esos tiempos era una manera de gestionar la calidad, ¿verdad? Ajá, ajá, correcto. Entonces, partiendo Profe, de ahí, ajá, en eso de que les cortaban la mano, ¿no es como lo mismo de los ladrones? ¿O es exactamente. diferente? Digamos, A esto se le cortaba la mano izquierda, a lo que yo investigué. A los ladrones era la derecha. ya entendí. Ujú. Ok, entonces, también se dice que en el antiguo Egipto, como ustedes ven, esto es digamos, un graffiti que hay en una de las tumbas, y ahorita no me acuerdo si era en la dinastía de Ramsés II, donde está que se supone que fue el jefe artesano que hizo la tumba, donde está con dos obreros, y acá él con una cuerda está midiendo el tamaño del cuadrado o el cubo que ellos hacían, en teoría, ¿verdad? Entonces, esta tumba data del año 1450 a.C., y esos jeroglíficos están ahí. Entonces se supone que es un sistema de gestión que hacían para controlar la calidad de la construcción. Esto que ustedes ven acá fue lo que se empezó a gestar en la Edad Media, que era muy dado al sistema de gestión de calidad enfocado en la herrería, donde se hacían escudos, se hacían corazas, se hacían espadas, se hacían lanzas, se hacían las puntas de las flechas. Sí. Con permiso, al menos digamos con lo que tiene que ver esto de la calidad, y creo que lo vemos ahorita, ¿verdad? O sea, la calidad que ellos tenían, por ejemplo, en Egipto, que todavía, pues los papiros, las pinturas y las esculturas pues, que tenían, que ya tienen muchísimos años, ¿verdad?, de existir, y todavía tal vez ya están deterioradas, pero todavía están. Ahorita, actualmente, hacen un edificio y con el primer medio que se venga, al rato se cae. Entonces ahí, pues, y tal vez con el miedo, ¿verdad?, de que le cortaran la mano o algo así, yo creo que esta era como la motivación de ellos, hacer las cosas bien. Sí, correcto. A eso es fundamental, ¿verdad? Que esto son aspectos que usted le tiene que ir viendo de cómo se hacían las cosas antiguamente y la durabilidad que tenían. O sea, era para que duraran siempre. Esa era creo yo, la consigna. Y si nos vamos, digamos, aquí a la Edad Media, estaba muy enfocado en todo lo que tenía que ver con los materiales para la guerra. Entonces, muchas de las confección de aparatos de guerra iban muy enfocados en esto, en toda esta parte de esta edad. Entonces, ahí hay diferentes partes que se habla en la Edad Media, del oscurantismo, cuando se empezó a gestar ciertos artículos que no se podían hacer, etcétera, etcétera. Después, por acá, tenemos la Revolución Industrial, ¿verdad? Que esto del 1701 al 1800, ¿verdad? Que viene a ver todo lo que tenga que ver especialmente con la maquinaria. Aquí cambia mucho a la parte de industrialización, el feudalismo se hace a un lado, la gente empieza a emigrar a las ciudades, se empieza a tener un sistema que las máquinas y especialmente las locomotoras empiezan a tener un auge ahí, que esa durabilidad
las partes dañadas, hacer las reparaciones y demás, exigía, y aquí la gente empezó a ver que esa durabilidad era importante. Entonces, vamos a aspectos importantes. Aquí hay dos guerras. La Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1918. Hasta esa fecha no existía o no había llegado un artefactos de guerra a tal extremo que implicaban el aire con aviones, y acá se empezó a gestar lo que se llamaban los supervisores de toda lo que era la construcción de maquinarias para la guerra. Entonces acá empezó a darse esa parte. Y hablando de la Primera Guerra, ¿por qué fue que empezó la Primera Guerra Mundial? Profe, Por el asesinato del archiduque de Austria. Francisco Fernando. Correcto. El archiduque. La muerte de un archiduque generó todo esto, y él era el heredero del reino de Austria y Hungría. Entonces eso generó la rebelión, y que ahí pues empezara a chocar Rusia, Italia, que apoyaban a los que asesinaron, porque si ustedes buscan ahí en los libros, el asesinato se dio en una visita a Serbia antes de que él tomara el mandato como rey, y esto hizo que se unieran unos en contra de otros, y esta guerra por fin llegó a su fin en 1918. Pero hay datos curiosos, ¿verdad? Porque es la primera vez que se lleva como un conteo como más el 60% de los soldados que intervinieron directamente, ¿verdad? Bueno, el 60% todos fallecieron. Aproximadamente se estima que unos 8 millones. Luego de eso, civiles se estiman que fueron 6.6 millones que murieron en Europa. Y esto generó un tratado, que es el famoso Tratado de Versalles, para evitar ciertos conflictos en el futuro. Entonces, de aquí rescatar que se empezó a establecer condiciones y responsabilidades sobre la inspección y el funcionamiento antes de entregarlo a las tropas militares. Pero como ustedes saben, se vino una Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, nada más que el término de la Segunda Guerra Mundial, ahí se habla que fue en tal fecha y la otra, porque por ahí el presidente ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió que el general segundo alemán también firmara ante él la rendición. Entonces se tuvieron que hacer dos documentos, uno en inglés y otro en ruso, uno que se lo firmaron a Lenin, el ruso obviamente, y oficialmente acá se dice que el 9 de mayo, ¿verdad? Pero la rendición japonesa se da después de la famosa bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, que fue hasta el 6 de agosto, y la rendición fue un 15 de agosto, y la firma fue meses después. Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, acá, diferente entre las guerras, empezaron a gestarse otros tipos de maquinaria bélica, como eran los tanques, los famosos tanques de los nazis, así como ya proyectiles de largo alcance y otras que en ese momento ya podría hablarse que eran teledirigidos. Entonces, ¿qué rescato de estas dos guerras? Bueno, aparte de que se empezó a establecer condiciones en los procesos, que eso hizo que sucedieran dos cosas. En ambas, lo que eran los principales países europeos fueron destruidos, ¿verdad? Entonces esto dio a pie que alguien, un aliado que era Estados Unidos, pues obviamente le iba a servir
estar construyendo, ayudando a estos países para su reconstrucción. Entonces eso hacía, en el caso de los alemanes, que perdieron una cantidad increíble de científicos que se fueron a Estados Unidos, y eso era como robar cerebros, que fue. Ahí pueden ver ustedes, ¿quién es? Es famosísimo. Churchill. Churchill. Winston Churchill, y acá está todo el parlamento. Esta foto fue tomada el 8 de mayo. Aquí es para que ustedes vean, esto es Berlín, y esto es esto es una foto de Francia. Y acá la gente celebrando frente a la Estatua de la Libertad en aquellos años. Entonces, para que ustedes vean lo importante de esto. Entonces, de aquí hay dos conceptos. Si esto está en ruinas y son países poderosos, yo me hago amigo de ellos, entonces ellos están obligados prácticamente, como yo estoy intacto en mis fábricas y demás, entonces empiezan a generar ese comercio. Y acuérdense, la frase que sí, yo creo que la he dicho un montón de veces: el que gana la guerra escribe la historia. Entonces, también acuérdense que hubieron bombardeos en Londres y los ingleses tuvieron que sentir ayuda, y mientras los primeros años de reconstrucción, entonces esto hizo un auge económico en Estados Unidos a nivel industrial y demás. Bueno, ahí viene la firma del primer ministro japonés el 2 de septiembre de 1945. Ese, curiosamente, de el Missouri, que si ustedes buscan ahí fue donde se gestó todo lo que fue la salida del avión que disparó la bomba de Hiroshima. Entonces, acuérdense, Alemania se divide en dos partes. Una que la va a controlar los comunistas, Rusia, hasta 1989, y la otra parte pues va a estar, o va a buscar Estados Unidos, que se establezca un sistema presidencial. Japón tenía un sistema imperial, de hecho que todavía se mantiene, no sé cuál aquí es el que está ahorita, pero entonces lo que sí tienen que tener en cuenta de esto es, y a este punto es el que quiero, imagínense, Japón empieza en 1945 a ser intervenido por Estados Unidos. Después de eso, y ellos tienen que establecer un sistema, ya sea presidencial, parlamentario, como quieran, pero tienen que buscar reforzar toda su industria y evitar a toda costa la generación de equipos bélicos. Entonces lo que buscan es la reconstrucción del país a como se estaba reconstruyendo es Europa. Pero acá empieza una situación. Para los estadounidenses, los japoneses eran inferiores. Y en esta vida, cuando usted cree que es superior, ¿qué es lo que generalmente puede suceder? Lo deshumaniza y lo quiere eliminar. Ajá. ¿Y qué más? Lo conquista. Uh-huh. Usted cree que lo conquista, pero... Supongo que se refiere a que subestiman, y por eso Japón tuvo un auge tan grande en el mercado. Ajá, lo subestiman. Entonces, resulta que aquí hay dos cosas. Esos que ustedes ven es algo que tiene el pueblo japonés, que son muy disciplinados. Y ustedes ven ahí una foto de samuráis. Los samuráis, su condición y el orgullo japonés estaba por el suelo. Entonces, ¿cómo hacía usted para levantar a un pueblo que estaba bloqueado, había perdido la guerra, había caído la primera bomba atómica, había destruido, había
matado mucha gente y eso no, para el japonés era algo, y aparte de todo, había sido intervenido por casi se viene al suelo, o sea, ¿cómo levantamos esto? Entonces, de pasar a esto que ustedes ven acá, las diferencias de calidad entre Japón y Occidente. Acá, esto que ustedes ven es algo tomado del modelo de calidad total de este libro, pero es algo que en realidad sí funciona. Dice, las diferencias de calidad entre Japón y Occidente eran tan relevantes que se cuenta que en el caso de la empresa norteamericana realizó en los años 80 un pedido a un proveedor japonés. Le pidió 10,000 piezas exigiéndoles una tasa de defectos de 0,3 por 1000, lo que para su sector en aquella época resultaba una exigencia muy elevada para Estados Unidos, obvio. Una vez finalizado el plazo previsto para la entrega, la empresa norteamericana se sorprendió al recibir un pedido en 2 cajas, una con gran tamaño y otra pequeña, junto con una nota de su proveedor japonés, en la que podía leerse algo así. En la caja grande enviamos 1997 unidades sin defecto y una caja pequeña enviamos 3 unidades defectuosas, aunque no sabemos para qué las quieren, pero el cliente siempre tiene la razón. Entonces imagínense ustedes lo que es hacer 3 piezas malas solamente para cumplir según ellos con el estándar que les estaban pidiendo. Entonces, ¿cómo Japón llegó de estar en ruinas a estar en esta situación? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué creen ustedes qué fue lo que se gestó? Eso es lo de Kaizen o eso es después. ¿Lo de qué? ¿Del Kaizen? Sí, el Kaizen. No, digamos, vea que estamos hablando de posguerras, después de la firma del 2 de septiembre de 1945, y estamos hablando de 1980, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que, qué era lo que, qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Japón cambiara de un momento a otro? Porque si analizamos los libros, dicen que al principio los estadounidenses le dieron a una industria japonesa de marca Sanyo que fabricara unos radios, y eran unos radios muy defectuosos y no había forma. Entonces, la intervención en Estados Unidos para la reconstrucción no hallaban cómo hacer que los japoneses pues entendieran un poco. Resulta ser que había un profesor en la Universidad de Columbia que era experto en estadística y había estudiado para una empresa en electrónica, y cuando se inicia la parte de, ¿cómo se llama? Cuando se inicia la parte de intervención, él es encomendado con un grupo de personas a que visite Japón por parte del gobierno de los Estados Unidos, y ellos hacen una investigación de cómo pueden ser y hacen un plan de trabajo y se retiran a Estados Unidos. Hay un ministro que lo conoce y le dice, pues este profesor para aquel tiempo, pues digamos que estaba medio con unas ideas un poco como muy lejanas a su tiempo. Entonces,
Entonces, vean ustedes que esto hace lo siguiente. Este señor que ustedes ven aquí fue William Edwards Deming. Por el apellido, usted lo conoce. ¿Lo han oído ese? No, creo que yo no. No, yo tampoco. No. 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 No, señor. No, profe. Bueno, vean. Este señor ustedes no lo conocen entonces. Supongo que era el del ciclo de Deming, ¿cierto? Por el apellido, asumo. No recuerdo el nombre. Ah, no. Pero el ciclo de Deming. Vea, este señor para los estadounidenses estaba hablando de muchas cosas, ¿verdad? Era simple y sencillamente de aspectos Profe, se muteó. ahí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, profe. Ok, vean. Entonces, este señor resulta ser que él era profesor, como les dije, en la Universidad de Columbia, y él decía, y llegó a Japón por segunda vez en 1950, y él le dijo al primer ministro japonés que Japón tenía el potencial para ser una potencia. Entonces el ministro le dijo que si él creía eso de verdad de ellos, ellos les tenían que explicar qué hacer y ellos lo hacían. Entonces este señor estableció una serie de lineamientos basados en estadística. Y entonces, para que ustedes tengan idea, este señor fue el que gestó toda la parte de cambio japonés hacia el sistema de gestión de calidad. Entonces, esto se los digo porque las ideas salieron de la mente de este señor. Y él decía que había que pensar varias cosas. Deming en realidad generó 14 puntos, pero él hablaba que el conocimiento era todo un sistema. Entonces Deming lo que decía era valoración del sistema. Uno tiene que valorar cómo se hacen las cosas, quién hace las cosas y demás. Comprensión de que va a haber variación. Y cuando hablamos de variación, quiere decir que hay conceptos de estadística. 3. La teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, que eso lo vamos a ver, busca decir que cada persona tiene habilidades y cada persona es una criatura única e irrepetible. Y eso generaría que el conocimiento es parte de todos y es inherente a las personas. Y el cuarto, que la parte psicológica, que el hombre es contrario a lo que en su momento estableció el famoso padre de la administración. ¿Cómo era que se llamaba? Frederick W. Taylor. Exactamente. Ustedes recuerdan que Taylor veía a la gente como máquinas, ¿verdad? Que todo había que medirlo. Este señor dice, hay dos cosas que él pone. El conocimiento que tienen las personas y que todas las personas merecen ser tratadas como personas, no como máquinas, ni como herramientas. Entonces, él siempre luchó y estuvo en contra de los principios taylorianos de aquella época. Vea que estamos hablando de 1950. Y toda la industria en Estados Unidos se manejaba bajo los conceptos de Taylor. Entonces, él chocaba mucho por estas situaciones. Él decía, conozca el sistema, comprenda
¿Qué es lo que hace que varíe? Aplique la teoría del conocimiento y use la psicología en las personas. Entonces, para los estadounidenses decía que eso era algo muy, muy tonto, porque las cosas se tenían que medir y controlar, y que las personas, al igual que las máquinas y las herramientas, eran un insumo más. Hoy vemos esto y vemos que el hombre no estaba tan loco, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, valorar el sistema para él decía que el objetivo de cualquier sistema y todos los grupos de referencias, accionistas, empleados, clientes, comunidad, medio ambiente, tienen que obtener un beneficio a largo plazo. Y vea que él hablaba de medio ambiente y le daba importancia al medio ambiente en 1950, cuando ni tan siquiera se hablaba de contaminación, la capa de ozono, ni nada, porque él lo que decía era, si vamos a un país que no tiene recursos naturales para hacer muchas cosas, tenemos que importar, pero el impacto tiene que ser mínimo donde se traen los materiales para hacer lo que queremos hacer. También hablaba que tenemos que tener una parte de capacitación continua, hay que hacer informes y recursos, interrupciones en el trabajo, políticas y prácticas administrativas y el liderazgo de los supervisores y administradores. Él lo que decía es, un administrador y un supervisor no es un capataz con un látigo, sino sencillamente es una persona que tiene conocimiento para orientar a los trabajadores en busca de alcanzar excelencia. Esa era la forma que él lo tenía. Para 1950 era una forma muy loca de pensar. Entonces, cuando él había comprender la variación, él hablaba que no hay nada más para comprender la variación que la estadística. Y la variación existe en cualquier proceso, ya sea de producir un bien o un servicio. Primero se entiende el proceso, luego se trabaja en reducir la variación. Recuerda cuando yo les hablaba de BPMs o el modelo de negocio, del modelo de proceso de negocio. En 1990 en Estados Unidos empezó con esto. En 1980 ellos se vieron que estaban, como dicen en boxeo, contra las cuerdas de algo que había empezado en 1950 por un estadounidense que llegó a Japón. Entonces, es lo que dice, y más tarde un colega de él y profesor también, y muy amigo de él, el Yuran, dice que la calidad va a depender de la idiosincrasia, no lo dijo con estas palabras, sino de la idiosincrasia, no solo de la compañía, sino de la sociedad donde está esa compañía. Entonces él lo decía porque Japón adoptó esto como un modo de vida, pero era muy dado por la cultura que ellos tenían, como los samuráis, que eran muy dados a seguir órdenes y reglas al pie de la letra. Entonces esa idiosincrasia generaba en que ellos adaptaron de forma muy rápida todo este conocimiento de gestión de calidad, y adicionalmente eso era como un reto interno para surgir el país. La teoría del conocimiento, que ahí si ustedes les gusta leer, ahí viene esto, él lo aplicó de un libro que se llamó La mente y el mundo. Entonces era de Clarence Ewen Lewis, que este libro, todo lo que dijo este señor, y si la memoria no me falla, era como en 1920 por ahí, él decía que no hay ningún conocimiento sin interpretación, que los seres humanos, en pocas palabras, a través de las experiencias interpretamos los sucesos que se dan. Y de ahí, bueno, un apartado del libro, él habla muy claro sobre los refranes que usan usaban nuestros abuelos, que hay un montón, ¿verdad? Un montón de refranes. ¿Alguno tiene algún refrán particular? A palabras necias, oídos sordos, por ejemplo, decía mi abuela muy frecuentemente. Entonces, por eso le digo que el conocimiento sin interpretación,
y si la interpretación representa una actividad de la mente. Entonces lo que decía era que siempre que hay una interpretación de algo es porque alguien ha estado observando y esa observación generó un análisis y hizo su interpretación. Entonces, la mente del mundo de este señor, pues fue lo que él aplicó. Y entonces él decía, los administradores deben entender cómo funcionan las cosas porque deben ser eficaces en las decisiones que van a afectar el futuro. Es lo que decía, lo que yo decido hoy va a ir afectando lo que va a pasar mañana. Cualquier plan racional, por sencillo que sea, requiere predecir en relación con las condiciones. El comportamiento, la comparación del desempeño y estas predicciones se deben basar en la teoría. El conocimiento epistemológico o la teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y el alcance del conocimiento, sus supuestos, sus bases, su confiabilidad en general. Entonces, de esa parte de la teoría del conocimiento es que siempre usted tiene que analizar, tiene que ver cómo son las cosas en realidad. No se puede llevar así porque así. La psicología, por su parte, él decía que las personas tienen que ser motivadas de manera intrínseca, no extrínseca. ¿Eso qué consideran ustedes? Intrínseca y extrínseca. Profe, la motivación intrínseca es la que está dentro de uno, que no se necesita nada externo para ser motivada, como por ejemplo por el vivir, ¿verdad? O más bien, digamos, como si tenemos una ambición a conseguir un título, ¿verdad? No sé, pues, bueno, sí, pues sí está el título ahí como motivación, pero la motivación es cada día la que nos damos nosotros mismos, creo. Es la intrínseca. Correcto, así es. Entonces, lo que quiere decir él es que la forma de motivarse es motivándonos nosotros, y nosotros tenemos como empresa generar esa motivación. Entonces, ahí viene Deming y en su parte dice que ver el comportamiento humano y buscar siempre un trato justo a las personas, que eso era lo que él chocaba y chocó con la parte automotriz de Estados Unidos, con Ford, todos los demás. Por eso es que le pusieron que él estaba medio loco y esas ideas no funcionaban. Entonces él tomaba mucho eso en esta conferencia que lo invitaron en 1950, que de hecho se quedó a vivir mucho tiempo en Japón. Él decía que las personas nacemos con necesidades de amor y cariño en sus relaciones con otras personas. Hay que promover circunstancias que generen dignidad y autoestima. Haciendo lo contrario, se sofoca la motivación intrínseca, que era lo que él veía en la industria estadounidense, que trataban, gritaban y hacían sentir de una forma incómoda a los trabajadores. Y eso hacía que esta desmotivación generara en los trabajadores ganas de no hacer las cosas, o ganas, digamos, entre comillas, de no trabajar bien. Es lo que decía, que usted lo que tenía que ponerle a los trabajadores eran herramientas, capacitación, y aparte de eso, escuchar sus ideas, porque él era uno de los que decía que nadie conoce mejor el trabajo que quien lo realiza, y de ahí parte el conocimiento. Por eso se generan las destrezas. Bueno, este señor que nació en 1900 y muere en 1993, a la edad de 93 años, él se retiró y él seguía dando conferencias a muy avanzada su edad, ¿verdad? Entonces, él lo que decía que para las fábricas de Japón lo único que él hizo fue lo que siempre creyó, que todos los objetivos y propósitos de la organización deben ser conocidos por todos y cada uno de los que la integran.
No importa que sean los accionistas o los dueños o las personas que hacen el trabajo que se considera simple en Estados Unidos, que era el trabajo de mantenimiento, limpieza, sino lo que decía es que si esas personas están ahí y hacen el trabajo motivados, todo lo demás tiene que salir bien. Siempre hay que aprender una nueva filosofía, que es la filosofía de hacer las cosas bien. Entender los propósitos de la inspección mejora la mejora de procesos y la reducción de costos. En Estados Unidos lo que hacían era que cuando ya el producto estaba hecho se inspeccionaba para ver si servía o no servía. La mejora de procesos y reducción de costos. Terminar con la práctica del contrato por precio. Él lo que decía era que yo produzco tanto, entonces el precio lo pongo yo. Pongo tanto precio por volumen. Entonces, él lo que decía es que si usted hace un producto o un servicio de forma tal que sea excelente, es más importante hacerlo bien, irlo mejorando y perfeccionando que el mismo precio. Se debe capacitar, se debe enseñar lo que es liderazgo, se debe eliminar el temor y se debe tener confianza. Porque si usted le pone temor a las personas van a hacer las cosas con temor y ese temor va a hacer que cometan errores. Pero si usted genera confianza, va a hacer que las personas se encuentren motivadas y van a proyectar ideas y van a hacer las cosas muchísimo mejor. Y hay que optimizar los objetivos y los propósitos de la empresa y equipos, grupos y áreas del personal. Eliminar las exhortaciones para la fuerza laboral. Es lo que decía, eliminar todo lo que genera, todo lo que implica hostigamiento. Eliminar las cuotas numéricas para la producción, en cambio instituir los métodos de mejora. Es decir, no cuántas unidades se produjeron, sino qué tan perfectas están mis unidades, cómo mejoro mi proceso para que cada vez se haga mejor. Eliminar la administración por objetivos, una vez aprender las capacidades de proceso y cómo mejorarlos. La administración por objetivos era lo que se hacía desde el punto de vista de Taylor, que es tantos hay que producir, tanto se va en mano de obra, tanto se va en diferentes costos. Entonces, esto es una de las formas. Eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas en su trabajo. Es lo que decía, bueno, si lo hacemos actualmente, y le voy a robar las palabras de un profesor de la UCR que siempre decía que lo que quería Deming en su momento era que las personas no se pusieran la camiseta. En realidad lo que quería él que las personas se tatuaran la camiseta de la compañía. Siempre hay que buscar la mejora personal y fomentar la educación. Entonces, ustedes vieron, aquí hay 4 puntos, y si nos vamos hacia atrás, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos. Más estos 4 son lo que se le llamó la filosofía de Deming, o los 14 puntos que da Deming para la gestión de calidad. Estos puntos fue básicamente lo que él explicó una tarde de 1950 al Parlamento y al primer ministro japonés de qué eran las ideas y por qué Japón tenía todo el potencial para convertirse en una potencia. Los políticos estadounidenses que estuvieron en 1950 en esa conferencia, pues al final le dieron la mano, le aplaudieron, lo abrazaron y le dijo que qué bien, que qué motivador que había sido, y ya con eso iban a tener a los japoneses tranquilos y automáticamente el compromiso que se había adquirido pues iba a ser bien, ¿verdad? Porque era parte del compromiso, la parte de la reconstrucción. Lo que generó es la filmina ahí que yo les puse de 1980, un problema muy serio para Estados Unidos en esa época. Imagínense que
lo que yo siempre he contado y les he dicho un montón de veces, cuando empezaron a llegar las marcas japonesas a Estados Unidos y Europa, y ver la durabilidad y demás, y la innovación y el precio tan competitivo, hizo que empezara a temblar la industria, que siempre, recuerda que yo les pregunté, ¿qué pasa cuando usted se considera superior? Al considerarse superior, automáticamente usted se considera que nunca va a pasar de ahí y nunca, ni una amenaza ni nada va a ser para mí. Y eso fue lo que le pasó a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser posible que alguien llegara, hiciera todo esto y empezara a declinar las ventas en su propio país, donde ellos habían sido por muchas décadas los amos y señores de la industria a nivel mundial? Entonces, esto pone, como quien dice, en barbas de remojo. Por eso es que empieza Michael Porter a ver el tipo de estrategias, empieza la parte de Michael Hammer con la reingeniería, empiezan a adoptarse conceptos propios de esto. Y este es el famoso ciclo que Deming deja y dice que ustedes tienen que planear lo que vayan a hacer, planear un cambio que ayude la mejora. Luego, ejecutar el cambio planeado. Luego, controlar, analizar los resultados y el resultado del cambio. Y una vez institucionalizar el cambio y hacer lo nuevo que se generó. Esto es lo que ustedes conocen como el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. Este señor lo hacía y lo ponía y generó en Japón todo lo que se llama los círculos de calidad. Hubo, que me imagino que ustedes han, Ishikawa, han escuchado ese nombre, me imagino. Profe, ya hizo el diagrama de Chicago. Tiene pescado. Este señor Ishikawa fue uno de los ingenieros que trabajó muy de la mano con Deming y con el señor que vamos a ver ahorita, Yuran, para aplicar nuevos conceptos. Kaoru Ishikawa generó un montón de conceptos más en administración japonesa. Entonces, imagínense ustedes que suena paradójico, ¿verdad? Que en Estados Unidos la idea de este señor, de Deming, era una rotunda locura y un total fracaso. Y en Japón encontró semilla y generó, en cuestión se habla que en cuestión de 5 años ya Japón tenía la capacidad para competir con quien fuera. Ya para la década de los 60 ya hacía. Muchos dicen, pero lo que hicieron fueron copias, pero supieron hacer las copias, ¿verdad? Una industria que tenía que exportar todo porque no tenía prácticamente recursos naturales. Empezaron a generar muchos conceptos y toda la idiosincrasia, la forma de ser, hizo que esto se gestara. Ok, ¿estamos claros con esta parte? ¿Todos están despiertos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, por eso, cuando yo les digo a ustedes, cuando hablamos de calidad, tenemos la parte de estadística, es fundamental. Entonces ahí vienen un montón de conceptos, ¿verdad? Hay que tomar datos cuantitativos pertenecientes a un grupo y hay que reunirlos y hay que cotejarlos sistemáticamente. La ciencia que trata la recolección, tabulación y análisis, interpretación y presentaciones de datos cuantitativos es la estadística. Entonces ahí vienen esas dos definiciones. Y existen fases de la estadística, la descriptiva o deductiva, y que se analiza un sujeto, la inductiva, que se trata para determinar, partiendo de una cantidad limitada de datos o una muestra, e implicar ciertas conclusiones o características que van a generar sobre esa población.
La recolección de datos. Se reúnen datos por observación directa o en forma indirecta. Ahí vienen las variables características de la calidad para medir, las variables discretas, las variables continuas, que sea exacto, que sea preciso, etcétera, etcétera. Este otro señor fue compañero inseparable de Deming, trabajaron juntos muchos años, y este señor siempre dijo eso, que mucho del esfuerzo y los principios de gestión de calidad germinaron en Japón gracias a la razón y la forma de ser y la necesidad que tenían. Una, país destruido. Dos, no contaban cómo salir adelante. Tres, tenían el amor de las personas por Japón y además tenían ganas de hacer las cosas bien. Entonces, este señor, que se llamó Joseph Juran, y como les digo, fue amigo de Deming, nació en 1904 y murió en el 2008. Juran decía que para que en cualquier empresa entendiera la importancia de la calidad, se tenía que entender desde los accionistas, o sea, que era de sumamente importante que los dueños o los accionistas de la compañía entendieran. Deberían de capacitar todo el staff administrativo, porque si no había capacitación para ellos, nunca iban a entender cómo se iban a generar las cosas. Luchar para mejorar la calidad a una velocidad inusual. Él decía que siempre se tenía que establecer esto, que la calidad no es un amor, sino es la razón de ser. Entonces, para que la calidad fuera una velocidad inusual, se tenía que capacitar y todos tenían que entender. Informar las metas de calidad a los niveles ejecutivos. Y la fuerza laboral tenía que entender los principios de calidad. Revisar la estructura de recompensas y reconocimientos para incluir la calidad. Él luchaba, al igual que si la empresa ganaba, los trabajadores también tenían que ganar su parte. Cuando las cosas se hacían de la mejor manera, el trabajador también tenía que hacer. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo, las dos formas de ver son en la misma línea. De hecho, ustedes van a ver que todos los conceptos de gestión de calidad, principios de calidad, como lo quieran llamar, ninguno es como otras teorías, que una se opone a la otra, sino simple y sencillamente es de que ellos van en la misma línea, más bien una amplía un poco más una idea anterior. Entonces, ustedes, para Juran existía una trilogía de calidad. Esa era que hay que planificar la calidad, que hay que prepararse para cumplir los objetivos de calidad, hay que controlarlos, entonces hay que satisfacer los objetivos de calidad en cada una de las operaciones, y existe una mejora de calidad. Entonces hay que alcanzar niveles de desempeño sin precedentes. Él decía que cada vez se podía hacer mejor. Con la ayuda de las personas todo podía seguir adelante y se podía mejorar. Vea que uno habla del ciclo Deming y él habla de lo mismo, pero dividido en 3 partes. Este otro señor se llamó Phil Crosby. Él fue alumno de Juran y todavía él trató de reforzar en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Yale, en Harvard, los principios de gestión de calidad en la industria. Pero se quedó mucho a nivel teórico porque la industria hasta 1980, en la década de los 80, empezó a entender que si no cambiaba la visión de Taylor y no se sometía a lo que la gente demandaba, que era calidad, iba a tener problemas. Entonces Crosby, que muere en el 2001, decía que la calidad significa cumplimiento de requisitos. Nunca quiere decir que elegancia.
Entonces, con esto, entre múltiples conceptos y teorías y demás, él lo que decía era que siempre las cosas tenían que tener una durabilidad. Y él hacía un ejemplo muy simple. Si yo hago un reloj para un buzo que tiene que sumergirse a 100 metros de profundidad y cuando va a 10 metros ya el reloj no funciona porque le entró agua, ¿qué puede sentir esa persona? Díganme ustedes. De estafado. Estafado, exacto. Entonces, por eso es la que decía si usted le dijo al cliente que ese reloj era para un buzo profesional que se iba a sumergir a más de 100 metros de profundidad, ese reloj tiene que estar hecho para soportar eso y más. Entonces, por eso lo que decía no es la elegancia, sino es para qué fue hecho y cuál era el requisito que tenía que cumplir. Esto los japoneses lo aplicaron mucho cuando les decían a Toyota que yo quiero que no se escuche tanto el ruido de los vehículos de afuera cuando yo voy manejando. Yo quiero escuchar más el radio. Entonces, por eso tienen ustedes los hules que tienen en las puertas de los carros. Por eso tienen una especie de diferentes tamaños cuando ustedes se empezaron a estandarizar los grosores y demás, pero al principio esa necesidad del cliente fue todo un calvario, por decirlo así, de más de 2 años para poder llegar a un punto, porque si usted va con los vidrios arriba escuchando música, usted también tiene que tener poder escuchar los ruidos de afuera, que puede ser que le impidan tener un accidente. Si usted no los escucha, pues puede generar un problema. Entonces, tenían que hacer una medición de niveles de decibeles permitidos del exterior y decibeles internos de conversación de personas, así como de música de personas. Por eso es que dice aquí que la calidad es cumplir con requisitos, no con elegancia. Otra cosa que él insistía es que no existe problemas de calidad. La calidad no es un problema, que ese término que a nivel occidental se usa mucho y todavía en el 2021 usted lo escucha muy frecuentemente, es un error de conceptos. La calidad no es un problema. El problema es hacer productos o dar servicios sin ningún control de lo que hace. Entonces el problema no es la calidad, sino es la forma como se hace sin ello. Y él decía que la economía de calidad no existe. Sale más caro hacer las cosas sin un sistema de gestión de calidad. Y la única medida de desempeño es el costo de calidad. Él decía que la calidad no es un costo, pero el costo de hacer las cosas sin supervisión sale más caras, porque un cliente perdido implica 10 más. La única norma de calidad es 0 defectos. Ustedes han escuchado eso, 0 defectos. ¿Qué significa? Nunca lo escucharon. No, Bueno. no, pero con de hecho que no. Okay. Pero me imagino que ese es el mínimo, ¿verdad? Que no tiene que ver. No tener defectos. Eso es lo que él quería y siempre soñó con eso. En 1982, recuerde que este señor, Crosby, trabajó en Estados Unidos, en Japón. De hecho, él hizo que vinieran japoneses como Ishikawa, hay otro, Saiki Ono, para explicar en conferencias qué era lo que ellos hacían
y por qué era tan importante ser cero defectos. Eso es una interpretación de Seis Sigma que esto lo generó Motorola, la empresa famosa en teléfonos en su momento. En 1982 este concepto fue como una marca de estrategia de negocios y este concepto pues se fue muy popularizado por General Electric, convirtiéndose en una filosofía de la administración. No sé si ustedes en algún momento han visto eso. Porque es parte de la filosofía administrativa. Profe, yo sí, me parece que lo he escuchado, pero así como que se me venga a la mente ahorita, no, pero sí por ese sigma creo que sí. Se supone, digamos, para Motorola con este sistema dice que aumentó un 12,3% su productividad, redujo los costos por no calidad en un 84% y eliminó el 99,7% de los defectos en sus procesos. Entonces, decir esto es prácticamente no tener defectos. Y ahorró 11 billones de dólares de costos de manufactura y un crecimiento del 17% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de las acciones. Entonces, los conceptos de Seis Sigma o herramienta de benchmarking, cero defectos, métrica de conceptos, es una filosofía de mejora continua y es un concepto estadístico. Entonces, la estrategia de concepto, una visión, pero para entender este concepto lo vamos a hacer de esta siguiente forma, ¿verdad? Ustedes esto sí lo conocen, ¿verdad? Eso lo vieron en estadística hasta el aburrimiento. Esos son cómo se ubican las alturas de tanto de hombre y mujer. Se establece una media, ¿verdad? Pero la media tiene la condición que existen por acá personas que van a estar muy bajo de esta altura y otras personas que van a estar más altas. Entonces se establece como un parámetro, los parámetros, no como un parámetro de lo que se establece como aceptable, ¿no? Y después vienen los conceptos de varianza o variación de esto. Entonces, vean un ejemplo de una limpieza de una alfombra. Imagínense en una alfombra bien grande, digamos vamos a ponerla así, no tan grande, digamos de 2 metros por 2 metros, un cuadrado. Entonces ustedes llegan y dice que una calidad de 3 sigma dejará sucio 0,67 de metros cuadrados. Imagínense que una calidad 4 sigma dejaría 0,064 metros cuadrados. Una calidad 5 dejaría 0,02 metros cuadrados, pero 6 sigma dejaría esto. ¿Ustedes creen que para su ojo esto se puede ver? No, profe. Pero este sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca, digamos, para entender. Es lo que decía, o el concepto para entender es, por cada millón de piezas se genera un defecto. Esa era la media estadística que hizo Motorola. Es decir, por cada millón de personas que son atendidas en el call center, hay un error de atención en una persona por cada millón. Entonces, es prácticamente un cero estadístico. Por eso es el concepto de Six Sigma, o sea, 6 sigma. O sea, llegar a un nivel prácticamente que es cero. Entonces, de aquí empiezan a generarse un montón de conceptos. Vea, como yo les digo, el DayMark, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, es una adaptación a lo que dijo Deming en su momento. Y lo que Deming decía, el DayMark fue utilizado como un proceso ampliado de mejora continua. Entonces decía, usted va a definir lo que no está bien, va a medirlo. De medir, usted lo va a analizar,
va a ver cómo lo mejora, cómo lo controla. Una vez controlado, usted lo puede instituir. Si no lo hizo bien, vuelva otra vez a definir porque algo no hizo bien. Vuélvalo a medir, analícelo, mejórelo y lo controla. Entonces, este ciclo que se utilizó para un concepto que el Kaizen o procesos de mejora continua. Ahí, pues, por ejemplo, hay un montón de desarrollo de mayores aspectos. Entonces, como yo les dije, definir es entender un problema. Aquí incluye clientes, las necesidades y se debe enunciar un problema. En medir es identificar sus atributos a medir, requisitos claves y que da valor al producto. Cuando yo les digo atributos a nivel de calidad, y apúntenlo, porque eso es casi como pregunta obligada. Los atributos son las condiciones medibles de un producto o un servicio. Es decir, el peso, la temperatura, el color. Esos son atributos. Son las condiciones medibles de un producto o de un servicio. Entonces, por ejemplo, el nivel de acidez. Entonces, si usted va a medir o va a encontrar un problema, se tiene que traducir a una medición. El análisis, eso, evaluación de datos históricos, resultados de las medidas actuales, ver oportunidades de mejoras encontradas. Para poder llevar a cabo todo este proceso de mejora, o Kaizen, como se dice en japonés, la mejora se mide la relación causa y efecto, se desarrolla simplemente y se validan cambios, existe una lluvia de ideas para generar alternativas de mejora, existe un control, se institucionalizan las mejoras del proceso y producto, se monitorea y se mide y se controla, se desarrollan registros de control, y esto sería la parte de lo que el concepto de Kaizen. Entonces, vea que hemos hablado de calidad. Ahora sí, escucho. ¿Y para ustedes qué es calidad? Calidad para mí es como cumplir con los estándares esperados, digamos. Uh-huh. O sea, no siempre tiene que ser así como algo que dure toda la vida. Digamos, usted puede ir a comprar algo en un chino y usted sabe que es como algo rápido y así, pero cumple con la calidad porque usted sabe que es así. En cambio, si usted va a un lugar muy fino y se le jode a la semana, pues no está bien. Uh-huh. Muy bien. ¿Quién más? Para mí la calidad es cuando algún bien o servicio que yo adquiero cumple con lo que yo espero que haga, porque yo puedo comprar un teléfono que sé que tal vez no es de la mejor marca ni nada, pero de ahí si me sirve para llamar y mandar mensajes, para mí eso es la calidad suficiente. Profe, también hubo un tiempo en que la calidad se relacionaba con la durabilidad. Uh-huh. Ok, qué buenos conceptos. Vamos a ver. Dice que calidad viene de un término latín, qualitam artis. Y según la Real Academia Española, no lo digo yo, ¿verdad? Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor, peor que las restantes de su especie. Es decir, que son propiedades. Cuando usted habla en calidad, esas propiedades son lo que yo les dije, los atributos, condiciones medibles. Entonces es la propiedad o conjunto o propiedades inherentes de una cosa. Por ejemplo, en un carro, la cantidad que consume combustible contra kilómetros recorridos.
podría ser la durabilidad, la resistencia que puede soportar, la cantidad de horas de encendido que tenga un bombillo, por ejemplo. Si analizamos las diferentes teorías de calidad, tiene la particularidad que ninguna es excluyente una de otra. Eso en cualquiera. Estas teorías más bien se complementan una con otra. Utilizan principios estadísticos y se enfocan en la capacitación y el conocimiento de las personas. Nadie conoce mejor a un trabajador que quien lo realiza. Y eso lo dijo Deming. Entre más definiciones, y aquí está, porque después de los 80s, ahí hay un montón de asociaciones de gestión de calidad europeas, asociaciones de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, y se empezó a generar a nivel de mundial. Entonces, cuando definimos calidad, dice que según la Asociación de Calidad de los Estados Unidos, dice que la totalidad de prestaciones y características de un producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. Conformidad con las especificaciones, hacer las cosas bien a la primera, considerar la calidad como una variable inmesurable, como habían dicho. Y entonces esto nos lleva, todas estas definiciones, a que existe un sistema de gestión que dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que sirven para algo. Y esto, cuando hablamos de sistemas de gestión, y antes de continuar con esto, acuérdense, y esas son las famosas normas ISO, que se empezó a generar en Occidente a raíz del impacto que estaba teniendo Japón con sus productos. Entonces, instituir las diferentes normas ISO, que ahora son un montón, las más conocidas, la ISO 9001, la ISO 14001, ahí está la 24000, la 28000, y hay un sinnúmero más. Pero los sistemas de gestión de calidad, visto desde una norma, son una serie de conjuntos interrelacionados que sirven para algo. Eso es tomado de la ISO 9001-2015. Entonces se habla, por ejemplo, que un sistema nervioso es un ejemplo de lo que es un sistema de gestión, todos los sistemas. El sistema de sufragio en Costa Rica era un ejemplo que les tenía. Los elementos interrelacionados tienen una misión, un objetivo, y ahí lo comparo con cada uno de estos. Ahí está cuando Luis Guillermo Solís fue presidente, ¿verdad? La disposición de cada uno de los elementos que componen un sistema esencial para su funcionamiento, eso implicaría un sistema, según la norma ISO. Si se quita o se añaden nuevos elementos, el sistema cambia. Entonces, quiere decir que un sistema por sí solo cumple con una serie de conceptos, ¿verdad? Para lo cual fue hecho. Entonces, lo que se busca acá es, para cualquier norma, es que el sistema no sea visto cada departamento, cada área como una isla, que esas islas sean vistas por separado, si en realidad tienen que verse como un conjunto que funciona y se interactúan y todos forman parte. Entonces, como dice la norma ISO, todo funciona como un todo. Ahí viene el ejemplo con el sistema digestivo. El sistema de gestión de un negocio, por ejemplo, se entiende por la ocupación. ¿Qué es esto? Esto yo no voy a ahondar mucho porque ahí les va a quedar en la presentación. Los elementos de un sistema de gestión según una norma implican los procesos, los productos, servicios, los clientes, los recursos, la estructura organizativa, las directrices y los documentos. Todo eso son parte de un sistema de gestión. Entonces, de los procesos ya hemos hablado mucho, que el ingreso de materia prima, dentro hay una serie de elementos
que van a hacer un cambio transformador para generar un producto. Ahí viene esa definición. Los productos y servicios pues van a ser el resultado de esos procesos. Van a haber clientes o interesados. Ahí las normas siempre van a utilizar el término de stakeholders. Apréndaselo, apúntelo. Todos van a ver, los stakeholders son los interesados en que se geste ese servicio o se dé ese producto. Va a ser desde los clientes internos, los proveedores y obviamente los clientes o consumidores finales. Entonces, los recursos van a implicar las personas que van a ser las que van a transformar la infraestructura, los materiales a utilizar, el conocimiento y obviamente hay un capital en juego en todo el proceso. De los recursos, los documentos van a ir desde las patentes, los permisos, las fórmulas, procedimientos de trabajo, manuales, las directrices generales, las políticas, las estrategias, y ahí viene la forma, según la famosa pirámide que ustedes conocen, de un señor ahí apellido Maslow. Entonces, según dice la norma ISO 9001, existen directrices generales, políticas y estrategias y objetivos. Existe un proceso, existen requisitos de los clientes y de las partes interesadas, que acuérdense en este término, las partes interesadas se definen como stakeholders. Recursos son personas, equipos y materia prima, documentos, estructura organizativa y el producto o servicio que sale, los documentos que son los registros, y ahí estaría como la parte de la presentación. Ahora, voy a empezar una pequeña partecita para ir metiéndonos en un área que para mí es un poco importante y a través de los últimos 6 años, yo estaba viendo que esto es, sí, pues 7 años más bien, estaba viendo ciertos conceptos. Entonces, vamos a suponer que existen y nos vamos a concentrar en estas dos casas. Ahí ven esa hojilla de Excel, ¿sí? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok, vean. Resulta y sucede que tenemos 2 casas. En esas 2 casas, y ahorita vamos a ver la casa D18 de esa urbanización, en cada una de estas casas viven 4 personas, pero estas 2 casas dicen que el promedio de edad de los habitantes es de 25 años. ¿Qué, si a ustedes le dicen eso, qué pensarían ustedes? ¿Los habitantes tienen la misma edad? No. No, profe. No, ¿por qué no? Que está alrededor. Porque es la suma de las edades en lugar de, bueno, dividida entre la cantidad de personas que hay en lugar de ser la edad de todas las personas que viven en ese lugar. Uh-huh. Pero si a ustedes le dicen eso, que el promedio de edad de 25 años, ¿ustedes qué consideran? Que las personas que viven en la casa 16 con las personas que viven en la casa 17, pues son más jóvenes o más viejas. ¿Podrían afirmar eso? O sea, que tienen edad alrededor de los 25 años, pueden ser 20, 30, por ahí. Uh-huh. ¿Qué más? Solamente puede ser, como dijo la compañera, 20, 30, por ahí, nada más. No, profe, puede ser que uno tenga 60 y hayan 3 menores, no sé, o sea, que ronden los 100 años, no sé, si son 4 personas, 100 años, 25, son 100 años, tal vez unos cuantos ahí, uno muy mayor, o los 4 de 25, muy relativo. Muy relativo, muy bien. Vean, con esto yo les quiero decir, y perdonen si hay alguien por acá, ¿verdad?, que estudia algo relacionado, digamos, con periodismo o algo así. Muchas veces ustedes ven en las noticias que se van y dice el promedio de personas que se han inyectado y el promedio de tal, y se van solamente con el promedio.
el promedio no me dice mucho de las edades que hay en esta casa. Pero vea, por ejemplo, si yo llego por acá, voy a cambiarle acá y voy a poner en automático y digo que existen 1, 2, 3, 4, 5. En realidad son 5 habitantes. Aquí me equivoqué yo. Voy a poner 5 habitantes y vean que estos habitantes tienen 23, 24, 25, 25 y 28. Es decir, básicamente como dijo la compañera. Si nos vamos por acá, vea que aquí yo tengo un niño de 1 año, otro de 4 años, 24 y 26 años, y la abuela de 70 años. Si nosotros sumamos esto, y aquí Excel nos ayuda, ¿verdad? Esto nos da un reencuentro de 125. 125 dividido entre 5 nos da 25. Y si sumamos acá, eso también nos da 125. Y lo dimos entre 5, aquí nos da un promedio de 25. Quiere decir que nuestros promedios están bien. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para determinar y conocer aspectos de esto, de estos datos de las edades? Vamos a conocer el rango. El rango, ¿qué es el rango? En este caso sería de qué edad a qué edad. El dato mayor, en este caso, ¿cuál sería mi dato mayor? Perdón, es que... En la casa de 16. Ajá. 28. ¿Cuál sería? Ajá. Entonces yo tomo el dato mayor, le resto el dato menor. ¿Y cuál es el dato menor? 23. Entonces mi rango es de 5, ¿cierto? Y si me voy por acá, tomo mi dato mayor, que es 70, la edad de la abuela, y le resto la edad del bebé de 1 año, y me da 69. ¿Usted cree que este dato, qué me está arrojando? Chicos. Está bien. Vea que empezamos con el promedio de 25. Ustedes me dijeron que podía ser que las edades de las personas no fueran muy... ¿Qué podemos ver? ¿Qué diferencia hay acá con esta? Ayuden, chicos, porque yo necesito saber cómo están en estadística. Que el rango es mucho mayor, pero el promedio sigue manteniéndose igual. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el rango? ¿Para qué me sirve en este caso el rango? Y ahora sí podemos saber, o sea, que la señora tiene 70 y no simplemente como más cercano al 25. Pero, ¿qué me está enseñando a mí el rango? La diferencia, ¿verdad? Es que hay entre el más viejo y el más joven. Muy bien. Vean ustedes, voy a irme con esto del rango aquí. Vamos a poner por acá, la negrita. Vea que la casa 18, tengo una persona de 1 año que vive ahí con 3 personas de 70. Entonces, si yo mido el rango aquí, yo puedo decir, si yo mido el rango, si yo mido aquí el rango y lo hago igual, 70 menos esta, vea que 70 puede ser, entonces tengo 69, que es igual a esto. Pero vea que tiene el mismo rango que esta. Puedo decir que los datos varían mucho acá.
Las edades no varían casi, porque son 3 de 70 y una persona de 1. Ajá, pero sí hay un rango muy alto, ¿verdad? Sí. Una diferencia muy alta. Vean que aquí sí hay un rango. Entonces, si eso sucede, ¿cuál es la otra forma para determinar qué tanto varían los datos? Acá yo les tengo una tablita. Y en Por esta la tablita, dispersión, tal vez. ajá, en esta tablita yo tengo, vamos a ponerlos acá. 1, 2, 3, 4. Mira, tengo que insertar uno más. Ok. Entonces ustedes ven acá. Ustedes recuerdan que Excel uno puede hacer un montón de cosas. Yo puedo agarrar acá, copiar, puedo decirle aquí a Excel. Y bueno, puedo decirle por acá que yo necesito hacer para quitar los portapapeles aquí. O sea, ok, le voy a dar aquí copiar. Y aquí en pegar, yo busco pegado especial. Y voy a decirle que me pegue valores para que no me copie el formato y además transponer. Cuando yo le digo transponer, lo que le estoy diciendo a Excel, vea que estos van en esta forma. Yo quiero que no me los ponga horizontal, que me los ponga aquí vertical. Entonces, al darle a aceptar, acá, perdón, aquí tengo un error. Yo me tengo que venir como para acá y le voy a decir a Excel, pegado especial, ahora sí. Le voy a pedir que me dé el valor y que me los transponga. Entonces ahí ya Excel me los hace de esta forma. ¿Ok? Ahí estamos claros. Ahora, resulta que ustedes en estadística le dijeron que si yo tomo la diferencia del promedio, ¿cuál era el promedio? Que era mu. Entonces, ¿cuál era? 23. Yo le resto 25. Y por acá yo le voy a poner esta que quede anclada ahí, como habíamos visto, y lo hago igual para todos. Entonces tengo que por acá eso funciona así, sí. ¿Qué será lo que está mal aquí? Que usó el número de habitantes en lugar del promedio. ¿Qué? Utilizó el número de habitantes en lugar del promedio. Ajá, correcto. En lugar del promedio. ¿Cuál es el promedio aquí? 25. Eso que ustedes vieron que yo hice que está mal, es lo que uno se encuentra, perdón, eso es lo que ustedes vieron que yo hice que está mal, que es el promedio, ¿verdad? Que es en este caso de 25. Eso que yo hice, vieras que es lo que comúnmente yo me encuentro en los exámenes. Por eso es que yo, aunque ustedes no lo crean, yo este año decidí cómo tomar tiempo para esto tan simple lo comprenda. Ve que aquí todo esto se va a generar esta diferencia, que este es el promedio, que es el mismo, ¿verdad? 25 años, para no jalar el término 25 años porque me va a dar un error. Entonces, acá, ¿qué hago yo para eliminar los negativos? Los pasa de lado. Elevado a la 2. Lo elevo a la 2. Y elevar a la 2, ¿cómo se llama eso en estadística? Potencia. Sí. Pero en estadística, ¿cómo se llama eso? ¿De acuerdo? ¿Qué era la varianza?
¿Ustedes recuerdan qué era la varianza? No. Si yo sumo esto de por acá. Profe, ya yo quedé confundida, la verdad. O sea, de la X para allá no entiendo. O sea, de la primera hilera, es la primera fila. ¿Qué? ¿Qué no entiendes? No entiendo, digamos, qué hizo. Por ejemplo, en la X menos... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese signo, pero la U chiquitita y lo que se vino ahorita. Mío es la media. ¿Cuál era la media? La media es igual al promedio, ¿no? Sí, señor. ¿Qué está diciendo la fórmula? X es cada una de estas. A X réstele el promedio. El promedio es de 25. Entonces yo lo que hice es a 23 menos 25 da menos 2. 24 menos 25 da menos 1. 25 menos 25, 0. 25 menos 25, 0. Ahora sí. Sí, señor. Ok. Si yo divido esto entre 5, que son 5 datos, obtengo un 2,8. A esto ustedes le llaman varianza. Como los puse todos en blanco para que no se vieran al inicio, vamos a poner todo acá en negro. Esto ustedes en estadística se lo enseñan como varianza. Si yo tomo esto, yo pongo aquí raíz, la raíz cuadrada de la varianza, ¿qué es? La desviación estándar. ¿Y qué es lo que me dice la desviación estándar? A ver, chiquillos, ¿está mal? Estamos en estadística. Vea que esto es lo más básico de lo más básico de lo básico. Profe, no sé si era algo que se llama como desviación algo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que me dice esa desviación algo? El margen de error que puede tener la varianza media. Ajá. Perfecto. Y en palabras así castellanas, así para entenderlo más, a alguien así que no entienda mucho esto, ¿qué Como sería? que se sale... ¿Qué tanto varía? ¿Qué tanto varían los datos de? Que la media nunca va a ser exacta para todos los resultados, sino eso nos va a la variación que va a haber entre los resultados, por decirlo así. Eso, Michael, qué bien. Entonces, lo que le estamos diciendo acá es que 23 varía en 2 de la media. El 24 varía en 1 de la media. El 25 y el 25 obviamente al ser igual que la media no van a variar. Y el 28 va a variar en 3. Vea que aquí tenemos 2 datos negativos y un dato positivo. Quiere decir, ¿cómo era el nombre completo de eso? ¿De desviación qué era? Es desviación estándar. Ay, eso, muchas gracias. Aquí está. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que esto es qué tanto varían los datos del dato central. Eso es otra forma de decirlo. Si lo hacemos aplicado a haciendo lo mismo, recuerden que 25 es la misma media. Entonces, si lo hacemos de esta forma, y yo pongo que el dato lo resto, y ve ahora que puse yo, que lo hice por 5, S por 5, vieron ustedes, yo les doy 5 datos, les doy 10 datos, les doy 12 datos, y para sacar les doy el promedio y hacen unas divisiones tan extrañas que todavía yo no he entendido. Pero bueno, entonces, acá ustedes ven un detalle. ¿Qué me está diciendo esto? Me están diciendo, simple y sencillamente, que el primer dato, que es 1, está hacia un lado. Si hacemos la famosa, voy a dibujarla acá.
la famosa campana de Gauss, que no me sale muy bien, y aquí está el dato medio. ¿Qué quiere decir este negativo? Que esto varía 24 posiciones de la media. Este valía 21 posiciones de la media. Este, una. Este otro, 1 hacia la derecha. Y este, 45 hacia la derecha. Viendo estos datos, para evitar esta relación de negativo, por eso es que en estadística lo que se hace es elevarlo al cuadrado. Entonces, tomo el número, punto y coma, 2. Acá voy a sumar. Acá saco la media de esto. De 5 datos que se tenía. Y acá. Y por acá. La raíz. Entonces, si comparamos estas dos desviaciones estándar, ¿qué es lo que me están diciendo? Si comparamos los datos de los que viven en la casa, que era 16D con la 17, ¿qué es lo que me está diciendo este dato? Si yo comparo este con este. ¿Cuáles edades varían más? Hola. Las del segundo ejercicio. La del segundo. Ok. Ustedes esto en estadística lo han visto con este símbolo de cita. Lo han visto usando el mu. Lo han visto cómo se dispersa esto hacia acá. Lo han visto también cuando existe una media poblacional. Y entonces, a nivel de control estadístico de la calidad, usted tiene que tener un montón de mediciones buscando siempre que estén ajustadas a la media lo más posible. Cuando esto que está acá es qué tan dispersos están mis datos. Entre menor sea el número, quiere decir que están más dispersos o menos dispersos. Menos dispersos. Ok, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes analizando esto? ¿Qué análisis podemos hacer? Que en la primera casa las personas tienen una edad similar, mientras que en la segunda todas las personas tienen edades distintas e incluso podríamos como inferir que hay una pareja y tienen 2 hijos, por ejemplo, por las edades más pequeñas. Vean. Acá, como ustedes ven, lo que usted está diciendo es correcto. Voy a irme por acá, les tengo esto, que cuando nosotros trabajamos una población, esto es lo que ustedes ven en estadística. Ven esta que dice que cita va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Aquí en Excel, esto fue lo que yo hice acá. Y existen cuando usted tiene una población y cuando tiene usted una muestra, que varía acá, nada más en relación de que si es S o es cita. Y una desviación estándar sirve para comparar
2 poblaciones y ver características. Este caso lo hicimos con 2 poblaciones de 2 casas. Estamos comparando. Cuando lo vamos a ver en calidad, vamos a analizar, por ejemplo, el peso. Vamos a analizar, por ejemplo, el nivel de ruptura de una estructura. Vamos a analizar la cantidad de litros. Vamos a analizar la cantidad de acidez con el pH, la temperatura de cocimiento. Al medir riesgos también se aplica esto y también a la concentración de datos para estimar tendencias y demás. Entonces, lo que les estoy diciendo yo, esta concentración de datos es lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el análisis de gestión de calidad? Partiéndolo de Deming, que Deming lo que siempre buscaba era simple y sencillamente ajustar que todas las mediciones estuvieran acá, lo más cerca de esto, que las variaciones se gestaran acá. Si ustedes ven, esta es más alargada, quiere decir que hay más datos hacia las colas, y al ser acá como más ajustada hacia el centro, la variación es mínima. Por eso el concepto de Six Sigma lo que busca es estar siempre lo más ajustado al centro. Eso es lo que se busca. Esos conceptos, todo eso que vimos de calidad, se desarrollan en sistemas de gestión con procesos estadísticos. ¿Qué era lo que quería yo explicarles con esto? Que el concepto de desviación estándar, el concepto de rangos que vimos acá con este simple ejemplo, es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a tener que hacer con las diferentes herramientas de calidad, que es lo que toca la próxima semana. Entonces, chicos, recapitulando, hoy pues era ver los conceptos de calidad, ver qué tanto manejan ustedes esos conceptos de estadística, porque la clase de la próxima semana vamos a trabajar en Excel, vamos a ir viendo las diferentes herramientas de control. Ya hay unas que ustedes conocen, el diagrama de causa y efecto, o Ishikawa, que es el que se le da, o espina de pescado, lleva 3 nombres, histogramas, que también sé que lo conocen. Vamos a ver gráficas X barra, o gráficas de control, y vamos a ver todas estas herramientas de control para ser aplicadas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que quería ver estos datos, cómo manejan ustedes la media, cómo maneja usted la desviación estándar. Y bueno, por hoy a las 8:30 estaríamos con la clase. No sé si hay algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, entonces estaríamos por hoy y nos veríamos el próximo lunes. Buenas noches, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.